Es lo que nos indica que no hay un seguimiento y una planeación correctas en México. Diciendo que era urgente, era necesario para Estados Unidos, como un tema de prioridad nacional, impulsar políticas demográficas en México, como el aborto, impulsar la ideología de género, el feminismo y otro tipo de ideologías. ¿Quién está educando a nuestros hijos? La tecnología. Los videojuegos, la música como esos famosos narcocorridos, el reggaetón, que solamente lo que hacen es distorsionar el lenguaje, distorsionar la mente, porque acuérdense que va ligado el pensamiento y el lenguaje va ligado, y eso es un proceso de ingeniería social. Entonces, ¿qué hacen las grandes marcas? Influenciar y formar a los influencers, con las estrategias psicológicas, con los mensajes subliminales y totalmente directos, acerca de los procesos del consumo. Charlando con Mariluz Anela. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un placer saludarles desde su programa Charlando con Mariluz Anela. Y como ustedes saben, tenemos un programa cargado de grandes personalidades y sobre todo con temas muy interesantes para todos ustedes. Así es que conéctense, compartan el link y sobre todo comenten, porque este tema nos atañe a todos, porque vamos a hablar acerca de lo que son las polémicas de educación, pero también tenemos que abordar el tema que hoy nos compete, que es de estructura social. Y para eso tengo a grandes invitados y de las cuales me voy a permitir pues leer acerca de lo que es su trayectoria, porque es muy importante que ustedes conozcan a las personalidades que nos acompañan esta tarde. Así es que queremos darle la bienvenida a lo que es la licenciada psicóloga María del Carmen Martínez García. Ella es técnico en hotelería y gastronomía, es maestra en terapias psicosociales, es terapeuta holística y tiene 25 años de experiencia en la industria gastronómica, así como también es directora general del Centro de Capacitación Humanista y Empresarial, y ha dado cursos de formación del capital humano de manera presencial y grupal. Y es coach de vida. Bienvenida, por favor. Un fuerte aplauso para nuestra querida Carmen. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, no, al contrario, gracias por esta participación que nos das. Te lo agradezco infinitamente y pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias, licenciada. También tenemos al licenciado René Reyes Gutiérrez. Él es licenciado en Biología por la Facultad de Estudios Profesionales de Iztacala de la UNAM. Es psicólogo organizacional por la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea y tiene un diplomado en Desarrollo Humano y consejería en Análisis de Temperamentos. Así también él obtuvo la medalla Maestro Rafael Ramírez por servicios distinguidos durante 30 años en la labor docente en la Secretaría de Educación Pública. También ha sido ponente y tallerista ante diversos foros sobre educación y tecnología. Y desde el 2008 es socio fundador de Avadra Consultores, que es empresa dedicada a la consultoría para negocios en Internet. Muchas gracias, René, por acompañarnos. Gracias. Es un placer tenerte por acá. Sí, gracias a ustedes por la invitación y compartiendo la idea de la licenciada Carmen, pues sí es precisamente generar un intercambio de ideas que nos aporte algo necesariamente fundamental para que cada uno de nosotros generemos, ¿no?, conceptos propios alrededor de todos estos procesos, ¿no?, naturales, dinámicos. Muchas sociales. gracias, René, te agradecemos mucho. Y vamos a presentar también al maestro Carlos Castellanos Torres. Él es licenciado en Psicología Social, es maestro en Educación y tiene una gran experiencia docente en posgrados, Universidad del Valle de México, Tecmilenio, Anáhuac, en la Politécnica de Cuautitlán Izcalli, y además es psicoterapeuta y capacitador empresarial para ICAS Internacional. Es CEO de la editorial y consultoría Aula Móvil, es autor de los libros de texto de tutoría y educación socioemocional y vida saludable de Aula Móvil. Actualmente es director del Aula Comunitaria, la primera escuela itinerante de México.
Muchas gracias, amiga. Muchas gracias, Carlos, por Un gusto. acompañarnos esta tarde. Un gusto, Mayra, un gusto estar con ustedes. Al contrario, Estar es con un, todos, entre grandes amigos y grandes especialistas. muchas gracias. Gracias. Es un verdadero placer tenerlos por acá y sobre todo que hoy pues nos aborda y nos atañe un tema muy interesante del cual pues sí nos preocupa mucho, pero antes de poder llegar a lo que es la construcción de lo que son las polémicas de educación, sí me gustaría saber la definición que ustedes pues pueden otorgarnos a todos los que nos escuchan. ¿Qué es estructura social? Claro que sí. Adelante. Primero las damas. Gracias. Adelante. Pues prácticamente toda la parte de la estructura social es todo aquello que atañe al ser humano, ¿no? Desde un constructo como ente propio del ser individual a cómo va de adentro hacia afuera, cómo va esa proyección de este ser, por sí mismo ser, hacia el exterior. Ahora, ese constructo social obviamente va dependiendo de esas pues estructura dentro del núcleo familiar, que es lo que va a explotar. Esa parte del constructo social pues prácticamente es el resultado de un ser propio a lo que va a ofrecer a una sociedad propiamente, que es un concepto que pues de cierta manera es un general desde la parte esencia como ente individual, vaya. Bien. Muchas gracias. Adelante. Así que en orden de aparición, si gustan. Adelante. Como de, gracias. Sí, partamos de lo que es un concepto de sociedad, desde un punto de vista de una entidad moral, a partir de la cual los individuos se conforman en pequeños grupos. Esos grupos van generando una compatibilidad en cuanto a criterios, a normas, para mantener esa unión y generar un estilo de vida que les permita un desarrollo armónico, tanto como individuos distribuyendo funciones y responsabilidades, como el hecho de que integralmente funcionen en equilibrio para poder satisfacer las necesidades de esos grupos que poco a poco van creciendo. De esta manera, conforme tú indicas, la estructura social es la diferenciación de las funciones que son compatibles y necesarias para ese crecimiento en comunidad. La estructura social en ese sentido sí conlleva la generación de núcleos específicos que cumplen funciones muy definidas, como es el caso de la educación, los servicios médicos, la seguridad, etcétera. Hay entidades normativas y relaciones de las entidades normativas que necesariamente dan toda esa estructura y toda esa funcionalidad para poder cada uno de los individuos ubicarse funcionalmente dentro de esta sociedad, desempeñar un rol que les permita de esta manera ser útiles, desarrollarse como individuos y que le permita a la sociedad en su conjunto precisamente evolucionar y desarrollarse. Muy bien. Así es, muchas gracias. Bueno, estructura social la podemos definir también como la forma como está organizada la sociedad, precisamente. Se divide en diferentes partes. Viene desde la parte, por ejemplo, familiar. Bueno, Carmen ya mencionaba la parte individual, nosotros mismos somos un microuniverso. Exacto. Pero de ahí se derivan muchas otras entidades. En este caso, podríamos mencionar a la familia, dentro de esta estructura social, todo este tejido. Está la familia, está el mismo Estado, el gobierno, la iglesia, los medios de comunicación, la cultura. Y es todo, precisamente, todo este tejido, todo este entramado es precisamente lo que forma esta estructura social, que es parte de lo que vamos a charlar el día de hoy, que es muy interesante, que es en parte lo que está en juego hoy en día. Todas estas estructuras, la estructura social, precisamente cómo está de alguna manera colapsando o implosionando, y cómo está cambiando y cómo está dando entrada a una nueva forma, a una nueva estructura social. Y obviamente dentro de toda esta estructura social también está la parte de la educación, que es precisamente para lo que estamos aquí. ¿De qué manera podemos hablar acerca de lo que es la estructura social dentro de lo que es el contexto evolutivo? Porque sabemos que, bueno, la estructura nace desde hace, o se le cataloga desde hace pues décadas con respecto a expertos que ya lo
manifiestan como efectivamente lo que acaban ustedes de mencionar. O sea, son grupos o distintas vertientes de las cuales se califican dentro de lo que es el área educacional, política, social. Es una especie de sociología que de alguna manera nos cataloga a todos, ¿no? Como entidades. Pero hemos vivido efectivamente evoluciones que han contrastado mucho con las épocas. Actualmente, ¿de qué forma ha evolucionado la estructura social? Pues ya dentro de lo que es esta expertise como tal. Claro. Yo diría, sinceramente, si me lo permiten, Sí, adelante. aquí yo diría, lanzaría una pregunta al aire, ¿no? Y hasta para la audiencia. Si realmente estamos en un proceso evolutivo o involutivo. Justo. Exacto. Porque a mí más bien me da la impresión de que vamos en un retroceso. Ya, desde la parte científica, tecnológica, evidentemente ha habido muchos avances, es asombroso todo lo que ha logrado el ser humano, la humanidad, pero al ver tantos problemas sociales, que es justamente lo que vamos a abordar el día de hoy, me pregunto, bueno, ¿dónde está la educación justamente? Yo considero que precisamente la educación es ese puente, falta ese elemento, ese factor. O sea, algo no me cuadra, no me hace sentido. Por un lado, ver tanta evolución en el aspecto tecnológico, científico, y al mismo tiempo ver cómo hemos ido involucionando también como seres humanos, como sociedad, toda esta ausencia de valores, estos problemas que estamos viendo hoy en día. Siento que falta un elemento y considero, esa es una tesis personal, que esa es la educación, justamente. Un ejemplo de por qué involucionamos. Un ejemplo, por ejemplo, como mencionaba ahorita, uno para mí sería en lo personal, por ejemplo, la parte de la familia. Estoy consciente, estoy claro de que, bueno, es parte de, pues de renovarnos de alguna manera. Estos cambios que están habiendo, por ejemplo, cómo pasamos de la familia tradicional, de la familia nuclear, a hoy en día tener tantos tipos de familias. Obviamente yo respeto, ¿no? Respetamos todo tipo de familias, ¿no? Y siempre estamos a favor de, por ejemplo, la parte de los valores. Pero independientemente de eso, noto que sí ha habido cierta confusión y sí ha habido cierta ausencia de valores, sobre todo desde la parte familiar, y eso se traspola precisamente a la parte social. Y eso conlleva precisamente muchos problemas, por ejemplo, también como la inseguridad. Y eso para mí es involución totalmente. O sea, no podemos hablar de progreso o de evolución como humanidad, habiendo tanta inseguridad, habiendo tanta desigualdad social. Es ahí donde podemos poner un ejemplo, ¿no? Uno de tantos. Claro. Pues prácticamente sí, retomando esta parte de la familia y haber hoy en día tantos tipos de familia, obviamente también no se ha sustentado mucho el crecimiento de estas nuevas familias, ¿no? Decíamos que en el último año a lo mejor más de 23,000 jóvenes de los 18 a los 20 años están siendo padres. Hoy en día, pero cuánto no atrás hay jóvenes y hay padres muy jóvenes, ¿no? Que tampoco tuvieron esa oportunidad, y desde nuestros padres, que a lo mejor en algún momento se defendieron económicamente, educativamente hablando, con una enseñanza básica, de ahí pues no hubo un boom, ¿no? Hoy en día cuentan que pues tenemos 60 años de atraso educativo a nivel mundial en comparación a otros países. La brecha que tuvimos hoy en día en la pandemia, dicen que en las estructuras o en estas materias básicas que el individuo toma en sus primeros años de vida, hablando de la primaria, la estructura o en este caso la materia básica, que eran matemáticas, español, en comparación a otros países, atrasamos 8 años. Y si ya tenemos un rezago de 60 años, imagínense ya cómo esa brecha que tuvimos ahora en la pandemia y que ya permitió que si de por sí ya teníamos baja inserción educativa de estos pues, entes sociales, viéndolo así ya, pues retrocedieron, ¿no? Entonces ya no regresaron a la escuela y mucho antes, de por sí ya no estaban dentro de un proceso educativo. Entonces, esta brecha que vamos teniendo como país, con la nueva tecnología, con todo eso, entonces dices, chin, a hoy en día nosotros siendo esta generación más o menos, pues también estamos en una brecha académica, porque la tecnología, ahora con la inteligencia artificial, entonces imagínense si hoy que nosotros tenemos
ciertamente este nivel académico, también estamos en un proceso de adaptación a la educación, a la nueva educación. Claro. Viendo hacia atrás estos jóvenes, que son padres jóvenes, prematuros, que no tuvieron y alcanzaron este grado, a lo mejor podría decirse quedó en el bachillerato. Y muchos ni siquiera en el bachillerato, en la parte de educación de secundaria. Y vámonos para atrás. Entonces, si tú vas viendo todo eso, pues ya no son 60 años, ya no son 8 años, ya es un volumen que ya es una rueda infinita. Claro. Entonces, ahora, ¿cómo pretende México irse a hablar con los demás países un tema educativo cuando él dice, ¿sabes qué? Pues mejor agacha la cabeza. Me pongo a estudiar y me pongo a echarle, ¿no? Claro. Pero pues jálate a esta sociedad. ¿Cuántos mexicanos somos, no? Adelante, René. Gracias. Sí, desde el punto de vista de la estructura social, la sociedad es un proceso dinámico. Obviamente existe una confluencia de factores que determinan su evolución o su involución, como nos dice el licenciado Carlos. Aquí hay un aspecto muy importante. No olvidemos el contexto internacional. El mundo ha cambiado radicalmente. Antes de la pandemia veníamos de un proceso de recesión internacional y de un crecimiento bajo, un crecimiento económico bajo, que precisamente impacta a la dotación de servicios a la sociedad, ¿no?, de parte de los gobiernos. En Latinoamérica, pues eso está muy marcado, ¿no? Lamentablemente la calidad de los servicios, no se diga educación y salud, que son y seguridad, que son los más sensibles, ¿no?, en cuanto a la cantidad de recursos que requieren para la formación de personal, desde lo profesional hasta la parte de la experiencia, ¿no? Y lamentablemente, bueno, las tasas de natalidad que bueno, siguen siendo relativamente altas con relación a otros países del mundo, que si bien es cierto, representan un bono para épocas subsecuentes en cuanto a desarrollo, porque es población joven dispuesta a representar mano de obra y capital intelectual en los países en desarrollo, pues también los tienes que formar y los tienes que mantener sanos. Si esos niños no los nutres, no desarrollan fisiológicamente todo lo que corresponden a sus capacidades. Y entonces es una doble cara. Por un lado, lo que puede representar un bono demográfico se convierte en un elemento de retraso, de carencia para las sociedades. Claro. Y eso es por lo que ha estado pasando principalmente en Latinoamérica. Exacto. Europa, por ejemplo, bueno, ellos ya tienen retos muy importantes, son sociedades muy envejecidas y necesariamente ellos presentan otro tipo de retos en cuanto a su parte social. Claro. ¿Por qué? Porque ya son sociedades que el Estado tiene que procurar más en cuanto a su seguridad social, a su salud, ya no tanto a la educación, pero eso los tiene en cierta manera condenados a un desarrollo en el futuro, a 10 años, por ejemplo, que va a comenzar a decaer de una manera muy importante. Quiero entender entonces que toda esta parte precisamente de inconvenientes o de desfortunios que se puede hablar acerca de lo que es el alcance de la educación para todos, porque es una desigualdad latente y obviamente la estamos viendo en diferentes rubros. Quiero entender que es precisamente porque somos simplemente vamos a hablar de Latinoamérica, somos un campo desorganizado en ese sentido, o es la corrupción lo que de alguna manera también ha generado
toda esta situación de que el aparente alcance de la tecnología ha obligado a que los niños se les diga, sí, todos los niños tienen derecho a la educación, sin embargo, la invasión tecnológica también hace que se distraigan y que no sea tan obligada la parte educativa. Yo creo que es incongruente esa parte y que de alguna manera pues es precisamente lo que mencionas. O sea, tenemos un país desnutrido, pero es mejor comprarle un celular al niño a comprarle un buen lunch porque eso lo mantiene ocupado. Bien, atendiendo a tu comentario, Sí. efectivamente, la educación en los países latinoamericanos es muy enfocada a lo que se denomina la educación informal. La educación informal proviene de lo que es esencialmente la familia y la comunidad. Esta educación, por supuesto, es la base de muchos aprendizajes, no podemos desdeñarla, se da en todos lados, en todos los países, por supuesto, pero particularmente en Latinoamérica, como somos una sociedad muy arraigada a las tradiciones y a las normas emanadas de la propia familia, que son pues, las tradiciones y las costumbres, necesariamente generan un contexto base, a partir de la cual los sistemas educativos generan una base ética, moral, a partir de la cual se desarrollan. Eso es lo que le da la regionalización a la educación. ¿Por qué? Porque pues, recordemos que a final de cuentas el propósito último de la educación básica es la formación de seres humanos capaces de desarrollarse y ser exitosos en sí mismos y para su comunidad. Bajo esa base, la educación familiar en Latinoamérica y particularmente en México es muy importante. Claro. Ahora, México siempre ha luchado contra un fenómeno natural de la demografía que es la sobrepoblación. Hemos sido un país pues muy bendecido en la parte de la natalidad y sin embargo eso para los gobiernos ha generado retos enormes en cuanto a la seguridad social, en cuanto a la seguridad de las personas y en cuanto a el desarrollo de las instituciones, la salud, por ejemplo. Sí. Entonces, muchos de los fenómenos que han comenzado a poner ustedes en la mesa se basan precisamente en el hecho de que somos una sociedad tan grande, en un crecimiento tan rápido y tan dinámica, ¿sí? Tenemos también el reto de que somos vecinos de uno de los países más industrializados, líder del mundo, que es Estados Unidos, y todo lo que ellos generan alrededor de satisfactores en tecnología, desarrollo social, nuevas tecnologías desarrollos tecnológicos en comunicaciones, por ejemplo, y en educación, por supuesto, nos llega de inmediato y tenemos que amoldarlo a las condiciones de México. Es paradójico y a veces difícil de entender, por ejemplo, cómo tratan de meter la computación electrónica, no sé, a partir de la década, ¿no? de 2000 con los proyectos estos de el EDUSAT, la red escolar, y hay colegios que no tenían ni energía eléctrica, no tenían mobiliario básico, o ni siquiera vidrios en las ventanas de los salones. Y tristemente todavía están así muchas escuelas. Sí, hay contrastes enormes, lo que nos indica que no hay un seguimiento y una planeación correctas en México. Las políticas de los gobiernos, obviamente obedecen a las necesidades internacionales y es una forma de respuesta, ¿no? Acerca de lo que debemos hacer. Sí, digo, no estoy diciendo que sean funcionales. Claro. Cosméticas. Son respuestas. Sí, maquilladas al cosméticas. final. Son estímulo-respuesta, ¿no? Sí. Entonces, aquí la idea es que precisamente muchas de esas políticas no han sido las más adecuadas, obedecen a otro tipo de principios políticos, por ejemplo, que no han sido necesariamente las mejores en cuanto a nuestras necesidades. Obviamente la aparición de las TICs y de las comunicaciones modernas que se reflejan en los teléfonos celulares de hoy día, por ejemplo, pues
lo tienen prácticamente niños de 4º grado de educación primaria y ya los padres les permiten crear cuentas en redes sociales, por ejemplo. Lamentablemente aquí es donde tenemos uno de los contrastes principales en cuanto al desarrollo social y a la educación y a la comprensión de estos procesos, ¿no? Principalmente de desarrollo tecnológico y cultural. Los padres de familia están muy disociados del desarrollo tecnológico y de la comprensión de estas tecnologías. Los niños son más dispuestos, son más compatibles con la modernidad y con el desarrollo de estos implementos, de modo que ahí tenemos graves problemas en cuanto al control, ¿no?, de estos recursos y de las redes sociales, por ejemplo, en los niños, en la juventud, y con los problemas que conlleva en cuanto a sociedad. La comunicación, ¿no?, efectiva es un ejemplo. La comunicación tradicional, persona a persona, cara a cara, y todo lo que corresponde a la comunicación no verbal y a los patrones que definen una escucha activa, ¿no?, realmente un crecimiento de las personas y de las relaciones a partir del habla, del comunicarse, como lo estamos haciendo en este momento, se pierde cuando utilizamos medios electrónicos. Y de esta forma hay una... Empieza a ser ya un distractor. Más que distractor, es una involución de la comunicación, Sí, utilizando porque está el mal término ocupada, ¿no? que tú empleas. No podemos hacer a un lado la tecnología, ya está aquí y va a seguir evolucionando. Claro. Lo que hay que hacer es Así es. educar alrededor Así de incorporar todos estos recursos de una manera funcional en la sociedad. Y es donde la educación tiene uno de los retos más importantes. Pero, por ejemplo, estamos hablando de las familias. Los padres no pueden gobernar con los hijos, educar alrededor del uso de la tecnología porque no la comprenden. En la escuela está sucediendo lo mismo. Los maestros no comprenden la tecnología y nada más creen que prohibiéndola Y la ese controlan. también y no. es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque hablabas mucho que podemos hacer, o que si vamos en contra de la tecnología y cómo no la estamos usando, ¿no? Retomando lo que dice René, obviamente el niño que tiene 4 años, pues está en un proceso de aprendizaje, es cuando sus neuronas, su parte psicomotora, psicomotriz, cognitiva, emocional y todo está enfocado en ello. Entonces le das a un niño y es mejor, él ya puede entrar más rápido a un TikTok y ver todo, que el papá, dices, chin, ¿cómo le hago, no? Esa es la parte de la comparación que hoy en día viene de la pedagogía a la andragogía, ¿no? ¿Cómo es que esta parte tú le vas enseñando al niño, o cómo tú como padre le vas dando ese retoque cuando el niño no? Obviamente pues ya va esto a la escuela. Dices tú, ¿cómo un maestro me está enseñando cuando yo ya vi que las matemáticas es esto, ¿no? Y ya aquí te la doy, ¿no? Y me meto a una aplicación y ahí está mi tarea, ¿no? Pero, ¿en qué parte se corrompe esa circunstancia o esa situación? Porque de alguna manera, pues, ¿quién alecciona al padre? Porque el padre es el Justo. primer fundador o es el primer aleccionador de ocupar un TikTok. Claro. O de ocupar las redes sociales para que el ejemplo sea transmitido en estos casos al hijo, ¿no? Claro, porque ya está inmerso en otras actividades. El padre, la madre hoy en día ya tiene que trabajar. Los niños y su red de apoyo, A eso ¿quiénes voy son? también. Son los adultos, son los abuelos. La red de apoyo de cuidadores de este niño se convierte o en la vecina o en la guardería. Bueno, en la guardería a lo mejor tiene otra estructura ya más enfocada, ¿no?, a un desarrollo ya más propio hacia él. Sin embargo, pues el cuidador hoy es el primo, la sobrina o la vecina. ¿Y quién lo recoge? ¿Quién le da desayunar? ¿Quién le da la comida? ¿Quién le da la cena? O el bombardeo hoy en día también de actividades a los niños? Ocúpate de algo, ¿no? Ya lo metes en un estrés y ocúpate de una tablet, y ocúpate de un deporte, y ocúpate de esto y la tarea. Y el niño, su jornada termina igual también 10, 11 de la noche y ya se perdió muchas cosas. ¿Por qué? Porque prácticamente la estructura de la red de apoyo de ese niño está destrozada, que es la familia. Así es. Es un tema bien amplio. Sí. Pero nos vamos a meter en unos temas un poquito polémicos. Hay que partir obviamente de que la educación nace en la casa, nace desde casa. Y la familia, de hecho, la familia es anterior al Estado, antecede al Estado, es más antigua. Claro.
Es la institución por antonomasia, la primera institución y la más importante donde nace, donde se da la educación, los valores. Claro. Pero ¿qué está pasando con las familias hoy en día? Las familias, como mencionaba hace ratito, las familias se han ido destruyendo, han ido cambiando de forma, pero tristemente la realidad, ya la realidad, y eso es lo que nos dice la realidad y los hechos, pues es que se ha ido perdiendo los valores, la autoridad, los límites. ¿Y dónde están los papás? Efectivamente, ¿dónde estamos los papás? ¿Qué está pasando? Hay una anécdota, precisamente nada más que me tengo que regresar un poquito a Claro. un punto que mencionó René, que es muy importante, un tema, un punto clave, que es la parte demográfica. Ujú. México, pues como dicen por ahí, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Sí. Estados Unidos. Esa ha sido históricamente para muchos una fortuna o una desfortuna, como lo queramos ver. O que somos el Estar- patio trasero. Estar pegados al país más poderoso del mundo, bueno, todavía hasta hoy, porque ¿qué creen? Esto también ya cambió y va a cambiar. Y no porque lo diga yo, esto ya está documentado. Cuando yo hablaba hace ratito de la estructura social, de cómo está cambiando, es porque precisamente detrás de todo esto efectivamente hay diferentes agendas. Ahí está la agenda. Está la Agenda 2030, hay una Agenda 2050. Ahora mismo Donald Trump, ahora que entró al poder, lanzó una Agenda 2025, donde vienen muchos cambios. En fin, dentro de estas agendas y dentro de la parte demográfica que dijo René, una de nuestras desgracias en ese sentido para México es que efectivamente Estados Unidos, y ellos lo han dicho públicamente, sin ningún empacho, dicen a nosotros no nos conviene tener a un Japón aquí al lado, de vecinos. Entonces México históricamente ha estado con el pie en el cuello, hemos estado con el pie en el cuello en temas económicos y en temas demográficos. Porque de hecho hay un documento muy importante que es necesario que la gente también lea y conozca, que es un documento de los años 70 que se llama el informe Kissinger. Ah, ya. Henry Kissinger, este secretario de Estado también, y que fue precisamente uno de los principales promotores e impulsores de China, de este gigante, este monstruo que hoy en día es la potencia emergente, porque hoy en día el poder ya es tripolar entre Estados Unidos, Rusia y China, por eso está dividiendo el mundo, se está regionalizando. Pero Henry Kissinger precisamente crea este documento donde viene claramente ahí las políticas demográficas que había que implementar y en este caso cita textualmente a México, Colombia, algunos países de África, pero sobre todo esta región, diciendo que era urgente, era necesario para Estados Unidos, como un tema de prioridad nacional, impulsar políticas demográficas en México, como el aborto, impulsar la ideología de género, el feminismo y otro tipo de ideologías. Claro. Es ahí donde viene muchas veces la razón de por qué se han filtrado tantas ideologías, tantos temas, tanta división. Y de hecho hay una anécdota, la cito nada más, ahí la dejamos, digo, no intento polemizar en nada, pero simplemente como un dato, como referencia. Pero por ahí andaba, no sé si exista todavía en internet, había una entrevista muy llamativa de un director de cine estadounidense, se apellidaba Russo, no recuerdo muy bien el nombre, se apellidaba Russo, que era muy amigo de David Rockefeller, nada más y nada menos, y narra una anécdota de que ellos eran amigos y en una ocasión, y estamos hablando de mediados del siglo pasado, y en una charla que ellos tuvieron decía, no, es que a mí me dijo, oye, ¿te has dado cuenta de algo? Solamente la mitad de la población paga impuestos y produce, en este caso los hombres. Es necesario, necesitamos impulsar políticas de género, tenemos que invertir en el tema también de la agenda feminista. Y todo. Nada tiene que ver, aclaro, estoy simplemente citando la parte de las agendas. Claro. Estamos a favor, por supuesto, de la equidad y la igualdad, eso es Claro. totalmente aparte. Pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué tanto interés y por qué tanto dinero detrás de estas agendas? Pues bueno, muy simple. Él lo dijo en esta charla, decía, bueno, simplemente muy listo Rockefeller, dice, pues solamente la mitad de la población está pagando impuestos, entonces necesitamos impulsar y hacer precisamente que las mujeres también salgan a trabajar, produzcan y paguen impuestos, al igual que los hombres. Lamentablemente, ¿qué contrajo también todo esto? Por un lado, sí, hemos avanzado mucho en cuestión de equidad y derechos, y eso estamos totalmente de acuerdo. Lastimosamente, muchas familias también desde entonces, porque aquí no es un tema, y también lo tengo que mencionar, porque aquí va más allá de esto. Aquí, sobre todo, en lo único que yo sí estoy en contra, es en que haya una segregación, o haya una apartheid, en cuestión de género, o de clases, o de religiones, o lo que sea. Hablando de estructuras sociales, yo soy alguien que siempre va a estar a favor de la unidad, de esta conciencia social, esta conciencia comunitaria, y no que dividamos. Claro. Pero desde entonces, desde hace décadas, yo vengo viendo y estudiando estos temas y analizando desde los contenidos de la música,
los contenidos de las películas, los contenidos de los streamings, de Netflix y de muchas plataformas. Que hasta hubo una pandemia. Que van muchos hacia allá. De hecho, hay un documento, hubo un documento también, por último, ya me alargué un poco, pero hay un documento muy interesante. Fíjense, eso también yo lo he citado en algunas conferencias. Hay un documento que habla de la pandemia, justamente lo que vivimos en 2020. Habla y dice textualmente, solamente cito un párrafo. Este documento se llama Escenarios de la Tecnología y el Desarrollo Internacional. Y uno de sus apartados se llama Lockstep, se llama cerradura. Y textualmente cita, dice, el mundo sufrió por una pandemia, tal y tal, no dice específicamente el nombre, pero tal cual, relata todo lo que vivimos en 2020. Dice, bueno, el mundo cerró, las fronteras, la economía quebró, el turismo cerró, fronteras, todo, los gobiernos se volvieron más dictatoriales, más restrictivos, la vigilancia, la gente desde entonces tiene que estar con cubrebocas, controles biométricos, videocámaras. ¿Nos suena familiar? Conspiranoico. No, pero es que Pero justamente, eso es lo curioso. Ese término de teorías de conspiración también, eso ha sido un engaño. Ese término de teorías de conspiración surge cuando desde cualquier versión, cualquier relato extraoficial que ponga en cuestión precisamente el relato oficial o lo que nos quieren vender. Claro. Entonces, cualquiera que salga del relato oficial o cuestione es un conspiranoico. Y es todo lo contrario en realidad. Porque a las personas que piensan así les llaman anticientíficos. Y no hay nada más anticientífico que creer ciegamente en todo lo que dicen. Claro. Traer el Aquí velo el punto, puesto. perdón, nada más por último, mencionaba de este documento. Dice datos muy reveladores. Aparte de toda esta parte, menciona que es la caída del imperio de Estados Unidos y la emergencia de China. Y dice, tenemos que tomar como referente el modelo chino, es el ejemplo a seguir. Lo más interesante de todo, ¿saben de cuándo es ese documento? Para que vean que no son teorías de conspiración. Ese documento es del año 2010, de la Fundación Rockefeller. Y está en internet, lo pueden buscar, para que vean cómo sí hay una agenda detrás de todo esto que estamos viviendo. Muchas gracias. No, de hecho, fíjate que tú estás mencionando algo muy importante porque precisamente en todos estos cambios en relación de lo que es la educación, yo me acuerdo muy bien que incluso hasta lo habíamos comentado. Yo creo que parte de las materias más importantes de lo que era se otorgaba en las preparatorias era el civismo. Claro. Y el civismo era muy necesario. Precisamente era puntual en la educación de los jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Que llega Fox, hace su nuevo modelo de escuela de vida y entonces ahí es donde rompe con toda esa parte y se retira en esa materia. Y cosa que pues forma parte, digo, es a lo mejor un granito que le quitas al engrane donde va rolando el reloj prácticamente para que sigamos con una estructura educacional más asertiva. Pero el problema es que, como tú bien lo acabas de decir, todo tiene un fondo y un porqué. Así es. Aquí ¿No? lo importante es preguntarnos, El por qué. cuestionarnos e ir un poco más allá, más a Sí, fondo. exactamente. Ok, estamos hablando acerca de lo que es la estructura social ya a unos niveles en los cuales a mí me está simbrando mucho, porque pues bueno, estamos hablando acerca de lo que es la familia, la fractura familiar, que esa es una de las principales causas que nos conlleva a una involución educativa. Pero, ¿quién educa al papá? Aquí en estos casos estamos hablando acerca de que en efecto una desigualdad puede generar incluso lo que es la falta de alcances, de oportunidades. Y esa circunstancia sucede desde lo que son, por ejemplo, los barrios bajos, ¿no? Así como son denominados barrios bajos, donde cuando no hay esos alcances en materia de educación, en materia económica, ¿qué es lo que pasa? Pues lo más simple es poder, pues no sé, a lo mejor inculcarle al joven robar o tener un papá con adicciones, una mamá con adicciones, el alcoholismo, las drogas, y que luego pues que se vea la facilidad de poder traficar con ese tipo de herramientas para poder economizar a la casa, se vuelven delincuentes y ya de alguna manera ya dimensionamos toda esa parte. Pero entonces, dentro de lo que es la estructura, ¿quién forma a los padres o cómo se forma esa parte para poder llegar a una educación entonces evolutiva? Porque yo creo que todo tiene su origen, ¿no? Sí, efectivamente.
retomando lo que nos menciona Carlos y Carmen, en el sentido de la familia, sí, la familia es el núcleo y es el elemento esencial básico que conforma las comunidades. El conjunto de comunidades pues forma la sociedad en cuanto a lo que es la integración y la organización de las personas. Estas interacciones normativas que se denominan es precisamente el establecer todas estas formas a partir de las cuales se llevan a cabo las relaciones entre estos grupos de interés. Ujú. Estas interacciones normativas, por supuesto, están basadas en normas que establece la propia sociedad, las interrelaciones que se dan entre ellas y que precisamente a través de la socialización es como dinámicamente se comunican, se establecen, se arraigan y se ejercen. Toda esta gama de procesos necesariamente se dan dentro de lo que son los procesos de desarrollo social. Lo que tú preguntas acerca de quién educa a los padres, bueno, ellos provienen de un sistema educativo que obedeció a una época y a un contexto. Como lo vamos a ver más adelante en los programas de educación, seguramente abordaremos el hecho de que el contexto internacional genera las políticas para cada uno de los países. En México particularmente ha condicionado lo que es la estructura social y el desarrollo social y las políticas institucionales para finalmente reflejarse en la educación como pues, la aspiración a lo que se debe formar para el futuro. Y bueno, es en ese proceso donde muchas cosas se pierden, porque hay vicios de origen, hay sesgos políticos que determinan que la educación sea de una forma o de otra. La OCDE, desde que nos incorporamos con el presidente Carlos Salinas de Gortari, que nos metió al club de los ricos, siendo el país más pobre, ¿no? Y de mano de obra barata dentro del TLCAN. Y bueno, pues entonces estábamos ahí como invitados a una mesa donde pues realmente disfrutábamos de las migajas de otros, ¿no? Sí, es cierto. Es muy lamentable que se haya querido vender la idea a los mexicanos de que estábamos en una condición diferente, ya en un país más desarrollado, cuando las divergencias, cuando la realidad social era muy distinta. Claro. Tú has señalado ahorita algunos de los fenómenos sociales más importantes que nos aterrizan en una realidad en donde lamentablemente estamos y que pues difícilmente vamos a salir si no hay verdaderamente una educación, por ejemplo, más democrática y verdaderamente que atienda a los intereses reales de la sociedad y no nada más a aspectos cosméticos de una educación que atienda sin querer polemizar a la nueva escuela mexicana, cuando la nueva escuela mexicana También otro realmente espacio. es muy abstracto, Claro. hay muchos idealismos, Sí. muchos preceptos que en algunos aspectos comparto, por ejemplo, en la parte humanista. Yo claro. sí considero que el humanismo es lo muy esencial. importante por encima Claro. de una educación más basada en aspectos de desarrollo, por ejemplo, tecnológico, y más en sociedades como México, que está muy asociada a los preceptos, nuestras normas, todo lo que es la cultura de nuestras comunidades tiene arraigos muy profundos. Claro. Y efectivamente el humanismo, el desarrollo humano, sí es una vía para que México supere muchos de sus rezagos y recupere parte de lo que se ha perdido derivado de otros fenómenos como el hecho de que las familias han sometido a una evolución que ha dado origen a la diversidad o a la propia necesidad de que salgan a buscar el sustento ambos padres y los hijos vivan
en una indefensión y falta Es correcto. de una atención que les permita un verdadero desarrollo. Y bueno, en educación hablaremos de la parte de la evolución de los sistemas de crianza, que también atiende a esta parte del desarrollo social. Y bueno, ¿cómo retomaríamos entonces esta parte y esta base bajo lo que son los contextos de valores morales, humanismo? Todo esto, evidentemente, como bien lo dijo René, pues ya tenemos una estructura dentro de lo que es, a lo mejor lo que son bases, costumbres en relación de lo que es el extracto social, las familias, pero ¿cómo canalizar actualmente lo que es la falta de humanismo, la falta de valores, cómo uno lo maneja actualmente, porque sabemos que es una circunstancia que nos ha rebasado en relación de educación, pero al mismo tiempo yo creo que ya estamos cruzando la línea en que qué es lo correcto y no correcto, porque ahorita ya se está normalizando todo, ¿no? Sí, lo peor es eso que como pues seres individuales y seres que pertenecemos a un grupo, que este caso es la parte llamada sociedad, ya naturalizamos todos estos grados, ¿no? Ya naturalizamos que pues hoy en día pues las familias a lo mejor ya es el papá, la mamá ya es divorciada, ya los niños se quedan en la crianza de alguien, que los niños ya se quedan solos las horas, ya naturalizamos eso, pero yo creo que esa parte de retomar bien, como lo habían dicho aquí nuestros compañeros, es volver hacia adentro, hacia lo que son los valores. Los valores son lo que último se tiene que perder en esta existencia del ser humano, ¿no? Porque es la base de todo constructo del individuo que va a emanar ese valor hacia la sociedad. Hoy en día, obviamente, pues los valores ya están perdidos, ¿no? Hoy podemos ver esas familias que decíamos, bien, le das al niño para que no haga un berrinche, la tableta, el celular. Pero si hoy en día ese niño no lo empoderas con esta tecnología que estábamos hablando que está mal usada, pues el niño hace un berrinche y ya se lo anda aventando a la mamá, al papá, al compañero en la escuela, ¿no? O por esta necesidad, pues viene esa parte de la delincuencia, pues que ya agarró el celular del compañerito, que ya lo golpeó. ¿Por qué? Porque ya tiene una información también de violencia. Claro. Y si esa violencia también ya la trae en casa, si esa violencia o esa parte de este valor no fue inculcado en este niño, ahí ya viene otro problema, ¿no? Que es el que tú abordabas, Mari, la violencia. Exacto. ¿Por qué? Porque al final se ha perdido el valor, se ha perdido, decía, y a lo mejor bien comparando, ¿no? Decíamos hace ratito, hoy en día las familias de jóvenes de 17, 18 años, pues yo decía que nuestros abuelitos en algún momento pues eran familias que ya eran de 18, 15 años y ya tenía 3 o 4 niños, ¿no? Claro, porque ya no tiene nada que ver con posiciones sociales o cuestiones económicas, sino que simplemente en la falta de valores es donde se genera a lo mejor una educación corrompible, en el sentido propio de que hay jóvenes que cuentan con todos los medios para poder ser bien educados, como lo mencionaba hace un momento, con las mejores universidades. Ahora esos otros parámetros, ¿no? Con las mejores universidades, con las mejores, pues a lo mejor alimentos en cuestión de que pues es un niño sano, que incluso tiene los alcances para poder estar dentro de los gyms o escuelas de natación, y aún así, ¿qué es lo que pasa en la carencia de valores? Pues se vuelven también corrompibles esos jóvenes. ¿Y por qué llegamos a esos grados? Sí, sí, de hecho, digo, la historia de la humanidad se basa precisamente en todos estos códigos y todas estas normas. Los valores universales, recordemos, son los mismos esencialmente para todos los tipos de religión en el mundo a lo largo de la historia. De modo que la manera en la cual las diferentes culturas, los diferentes grupos humanos lo asimilan y lo aplican, ¿no?, como elemento de desarrollo para sus sociedades, es precisamente lo que conforma las diferentes religiones, que será, me imagino, un punto que abordaremos con mayor amplitud pronto.
En el caso particular de México, a raíz de la conquista y con la parte de la colonialización que vivimos, ¿no? Tuvimos un shock, ¿no? Cultural muy importante. ¿Por qué? Porque la sociedad vivió un momento muy difícil de transculturización en el cual entraron a una unión, a una fusión de dos culturas totalmente diferentes. Eso propició que se generara una hibridización en lo que es la cultura en México. Todo lo que fue la educación en la colonia, pues fuimos sometidos a una cultura, a un cristianismo que nos sometió y que transformó nuestro sistema de creencias hacia un sistema totalmente ajeno a lo que estábamos nosotros educados, a lo que correspondía a ese concepto macro de lo que es nuestro sistema de creencias y nuestra cultura. Eso en sí mismo representó un retraso muy, muy importante. Seguramente, como lo veremos en la parte de educación, a raíz del México independiente, fue que con esos grupos modernistas que se alejaban del conservadurismo, se comenzaban a dar las pinceladas de lo que sería una libertad, ¿no? Y una independencia de la educación en México basada precisamente en esos valores nacionales. Ahora, esa búsqueda de identidad que ha tenido la cultura en México es un proceso que vivimos desde 1530, 1540, de una manera muy marcada, muy progresiva, que ha pasado desde aspectos muy conservadores, colonialistas, muy, muy asociados a aspectos religiosos, cristianos, hacia la búsqueda de una identidad nacional propia, donde verdaderamente México, con base a ese desarrollo social que fue incubándose y naciendo propio, genera una identidad. Entonces ahí es donde comenzó a nacer esa parte ideológica, ¿no? Esa parte de sistema de creencias y valores en México. Los mexicanos estamos en ese sentido muy acostumbrados al cambio. No estamos hablando de demasiado tiempo, de mediados de los 1500 a la fecha. Y han surgido muchos cambios. Ahora, lamentablemente, nos hemos visto muy impactados por todo lo que son las transformaciones en el mundo, como lo veníamos diciendo, más adelante el desarrollo industrial, ¿sí? Todo lo que fueron los ordenamientos alrededor de los cambios en los sistemas de producción vino a condicionar en el sistema educativo esquemas muy rígidos de educación que lo mismo volvieron a someter el desarrollo a partir de la educación de nuestros niños y jóvenes hacia esquemas muy acartonados, muy anquilosados, que representaron un retraso enorme. La educación tradicional permeada de estos preceptos tan anquilosados, han representado pues también verdaderamente un retraso. Claro. Que no ha permitido que los jóvenes tengan un cambio más y una evolución más progresiva, sino que han reventado el sistema, a la familia, porque el mundo sigue cambiando, la modernización, el comercio, la apertura de mercados trajo, no se diga la evolución de los sistemas de comunicación, el comercio, todo ha llegado a invadirnos, a transformar nuestra cultura, nuestros medios de producción, y México siempre ha estado atrás de esos cambios y hemos tenido que reaccionar, y se ha reaccionado en la parte política, y el sistema educativo, como reflejo de las políticas institucionales, se ha visto nada más impactado, así salpicado, con medidas impulsivas, no planeadas,
que lejos de ayudarnos a tener cambios progresivos, han sido impactos que socialmente no han podido ser asimilados de una forma cabal y generan precisamente este problema del trabajo, de la mujer. Son derechos que la mujer tiene hoy día, Claro. estudia y pues tiene todo el derecho de trabajar, aportar al gobierno también de sus impuestos, pero en detrimento de qué? Del cuidado, de la desatención de la nuestros hijos. crianza responsable del Sí, niño y de la niña. claro. Claro. Que es exactamente la evolución de los sistemas a partir de los cuales las familias encuentran esa forma de educar a sus hijos con los recursos que tienen. Son estrategias basadas en qué? Pues en la forma en la que aprendieron ellos, en la forma en la que nuestros abuelos fueron educados, educaron a sus hijos, que fueron nuestros padres, y nosotros recibimos esa educación. ¿Qué sucedió? Que en este tiempo, por ejemplo, de impacto, a mediados del siglo pasado, ahora sí que del siglo pasado, Sí. alrededor de 1950, que se vino este grupo, la creación del GATT, que se impulsó el gobierno, el comercio, y se dio la apertura comercial y se derribaron las barreras de lo que son los diferentes países para promover el comercio internacional. Significó un cambio poderosísimo cultural en el mundo. ¿Por qué? Porque ya abandonamos ese esquema cerrado en cuanto a identidad, en cuanto a sistemas de producción, en cuanto a comercio y por supuesto en cuanto a identidad. Comenzamos a tener más información del desarrollo de otros países, a vernos influenciados por su desarrollo, sus ideas, sus mercancías, y los sistemas educativos pues siempre atrasados, ¿no? Quiero entender que entonces dentro de lo que es un sistema progresista somos pues se puede decir que una contracorriente depredadora de sistema, una cuestión así. No nos hemos adaptado, no hemos tenido la capacidad de reaccionar y de ser proactivos con un plan de desarrollo en educación que verdaderamente atienda a las necesidades del país. Ahora hay una situación muy importante. En educación se habla de que los cambios en el mundo, en todos los aspectos, social, comercial, etcétera, van tan rápido que es difícil que los sistemas educativos puedan planear de una manera adecuada cuáles serán los requerimientos o el perfil de un alumno que vaya a ejercer una profesión en 10 o en 20 años. Entonces, eso nos pone en una desventaja muy importante. ¿Qué están haciendo los países desarrollados, por ejemplo? Se están encargando de la formación de las competencias básicas y de las competencias profesionales de las carreras esenciales. ¿Para qué? Para formar, número uno, lo que son las capacidades y las habilidades necesarias, principalmente intelectuales, para el planteamiento y solución de problemas, ¿sí? Recordemos el proyecto del francés Delors, de los 4 pilares de la educación, también de la década de 1960, 70. Bueno, que ahorita la retomó la UNESCO, porque al final del día, ahorita toda esa parte de las habilidades de competencias laborales, pero fíjate, si se venía desde esa década, desde esos años, ¿en qué momento, es lo que tú decías, retomar? No vamos con la ola, pero como no estamos inventados, son momentos que dice, ok, vamos con todo, ¿no? Nos avientan a los países mejores de Tratado de Libre Comercio en educación, pero nuevamente retomamos, ¿pero qué tengo? Sí, ahorita tengo oficios. Claro. Que gracias a esa fortuna que nuestros padres tuvieron el cimiento de tener y aportar un oficio y hacerlo como parte de su trabajo, pues sí, hubo una mano de obra. Hubo algo que psicomotoramente, cognitivamente, hábilmente, pues nos llevó a una movilidad social en esas épocas. Claro. Pero hoy en día, cuando no está este constructo de la familia, ¿quién está? Y como dices, no hay padres preparados ni siquiera para poder
darle esa educación, esa continuidad, Claro. porque se perdió Sí. ahí y se olvidó, ¿no? Sí, y eso te genera una alienación, o sea, Claro. sentirte ausente, Ausente. de ti mismo, de lo que haces, de la forma en que produces, te educas, o sea, Piensas, por compartes. supuesto, lo más importante es tu estilo de vida. Con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, se abrió una ventana de posibilidades al crecimiento nacional. Como ustedes recuerdan, el Tratado de Libre Comercio, la manera en la que México desempeñó un papel fue, entre otros, como mano de obra barata, ajá, que facilitó la instalación de industrias maquiladoras en los estados del norte del país. De hecho, hubo en los primeros años una migración muy intensa de mexicanos provenientes de diferentes partes de la República al norte para poder satisfacer las necesidades de mano de obra. Esto, aunque en un principio dio oportunidades de empleo y desarrollo económico en algunas de las entidades federativas, al paso de los años mostró pues su verdadero impacto en lo que es la sociedad mexicana. Comenzamos a vivir los problemas tradicionales de lo que es el desarrollo industrial, ajá, todas aquellas historias acerca de los problemas sociales que se vivían, por ejemplo, en Inglaterra, en el auge de la industria, ¿no? De la época industrial. Comenzamos a vivirlo en México. Bajos sueldos, amplias jornadas de trabajo de las personas tenían una falta tremenda de interés y motivación porque el trabajo en la industria de producción es muy rutinario y las personas entran en un agotamiento físico y por supuesto mental, baja motivación y baja atención a lo que es propiamente el enfocarse en sus necesidades primordiales y la educación es una de ellas. La desatención a las familias, el hecho de que los hijos comiencen a buscar esa identidad fuera, porque dentro de su casa no la tenían, ajá, porque sus padres estaban agotados, cansados, sometidos a amplias jornadas de trabajo, había desatención y pues las escuelas no dieron respuesta como que aumentando las jornadas, ¿no? de atención y dejaron espacios que fueron aprovechados pues finalmente por la mafia, ¿no? Por grupos y que sí les daban una oportunidad o un sentido de pertenencia a esos jóvenes y lamentablemente no para bien, sino para generar grupos delictivos. Claro. Y poco a poco empezó a degradarse la calidad de la sociedad en los estados del norte de la República Mexicana. Y como lo decía Carlos en alguna intervención anterior, México es un abanico de posibilidades y en el aspecto social no es la excepción. El desarrollo en el norte de la República Mexicana es muy distinto al de el centro y no se diga al sureste, ajá, donde, por ejemplo, las diferencias en desarrollo social son abismales. En educación, como seguramente entraremos y lo hablaremos, la descentralización de la educación fue liberar una camisa de fuerza que permitió, por ejemplo, hoy día para los para los estados del norte de la República, detonar un desarrollo muy interesante con relación lamentablemente al sureste. Claro, y de hecho, bueno, yo quisiera, en base a todo lo que estás comentando, René, y preguntarle también a Charlie, que él en materia de su expertise como psicólogo, yo creo que mucho también tiene que ver la función de los sistemas de los juegos pues con la tecnología, ¿no? Que los juegos también tuvieron un poder muy
fuerte en relación de la juventud, de los niños. Porque primero, la introducción de los CDs con juegos interactivos, que a veces eran muy funcionables, por ejemplo, los que eran para enseñar el cuerpo humano, para enseñar a leer y escribir, y que bueno, esto se introdujo en la cuestión de las escuelas. Pero vamos, en relación de lo que son ahora los juegos actuales, que son incluso hasta bélicos y que de alguna manera normalizan, porque antes pues a lo mejor veíamos películas, ¿no?, de guerras y de películas de violencia aparentemente sutil, ninguna violencia es sutil, pero aquí ya los jóvenes ya ocupan los juegos para tirar directamente a soldados o a los enemigos, en fin, la influencia psicológica tiene mucho que ver precisamente en la relación de los valores. Así es. Bueno, como veíamos hace ratito, ahora sí que hemos dado así como un viaje astral, hemos dado así un Sí. recorrido por algunos temas históricos, algunos temas de economía, de geopolítica, porque es importante conocer el contexto y pues hemos querido ir de lo general a lo particular. Ya habrá obviamente también tiempo de hablar ya del contexto actual, contexto real de México y más o menos cómo se vislumbra el futuro, hacia dónde vamos, porque es importante ver dónde estamos parados. Y en temas de educación yo siempre he pensado que todos somos corresponsables. En temas de educación todos somos responsables. Lo primero la familia como núcleo primario, como institución, después el Estado, los medios de comunicación, la sociedad misma, los maestros, por supuesto, los educadores, los que nos dedicamos a esto, todos somos corresponsables. Y en el tema, y propiamente en este tema, yo mencionaba también, cuando hablaba de esta parte de las agendas, de que mucho de lo que estamos viviendo ahorita no son hechos aislados, todo está concatenado, todo está hilado, para un mismo propósito, como decíamos, para entrar en una nueva era. Por ahí René mencionó la parte de la era industrial, efectivamente, pues hoy en día estamos viendo un cambio similar, un Claro. cambio histórico similar. Entonces, pues obviamente ha traído, dicen por ahí que todo cambio genera crisis y toda crisis genera cambios. Entonces, en ese sentido, yo obviamente he puesto mucho énfasis en la parte de la familia, porque desde ahí nace todo. Y al final, pues tenemos que volver a eso, a la parte de la familia, recuperar los valores, reunirnos, volver a unirnos también como familia, como parejas, hombres y mujeres, como sociedad, como familias, porque también el elemento disruptivo ha sido precisamente la tecnología. Y de hecho, históricamente también lo que ha provocado los cambios, socialmente hablando, ha sido la evolución o los cambios científicos y tecnológicos, los avances. En su momento en Manchester, en Inglaterra, con la entrada de la era industrial. Ahora igual, con la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, igual. Vienen muchos cambios que es más, ni sabemos todavía. Efectivamente, mencionaba René, hoy en día no sabemos en 10, 20 años qué carreras van a existir, qué trabajos van a existir todavía. Podemos darnos una idea, pero en este sentido de la tecnología también sabemos que históricamente, bueno, la tecnología fue creada para el beneficio y para la evolución del ser humano, para estar al servicio de la humanidad. Pero hoy en día también una pregunta bioética sería, si no más bien está, parte de esta involución que yo mencionaba que estamos viviendo hoy en día, si no es que hoy en día ya nosotros los seres humanos y la sociedad estamos al servicio de la tecnología, si no es al revés, porque estamos viviendo precisamente bajo el control de una tecnocracia. Hoy en día, empresas como Google, como Amazon, lo que es todo, se conoce como el GAFA, todas estas empresas tecnológicas son gigantes, auténticamente gigantes. Pues muchos de ellos tienen más poder y más dinero que muchos países. Claro. Y dentro de esto entra la parte que tú mencionabas, la parte de los videojuegos, la música, las películas, los streamings, todo esto. Y tiene mucho que ver con la educación. Porque así como mencionábamos que muchas familias se han disuelto, se han desintegrado, ¿y qué ha pasado con los hijos? Los hijos han quedado a merced del Estado, a merced de la tecnología. Entonces hoy en día yo diría, bueno, pues ¿quién educa realmente a los hijos? Claro. Si los padres estamos ausentes, si los educadores, por lo menos también no asumimos también nuestra responsabilidad y nos estamos echando la bolita unos a otros y el gobierno lavándose las manos, bueno, pues ¿quién está educando a nuestros hijos? La tecnología. Ajá. Los videojuegos, la música como esos famosos narcocorridos, el reggaetón, que solamente lo que hacen es distorsionar el lenguaje, Y empoderar. distorsionar la mente, porque acuérdense que va ligado el pensamiento y el lenguaje va ligado, y eso es un proceso de ingeniería social. Por eso mencionaba, es como el arte, ¿no? Ustedes son expertos en arte.
igual desde que surge el arte pop y todo esto, ¿dónde ha quedado el arte de verdad? Los verdaderos artistas, ¿no? Claro. Muchos, perdón la expresión, muchos muriéndose de hambre materialmente, los verdaderos artistas. Y hoy en día cualquier influencer, cualquier youtuber gana muchísimo más Sí. dinero, cualquier cantante de reggaetón, que sabemos perfectamente que eso no es arte, eso no es música. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con lo mismo, con los videojuegos y la violencia que tú mencionas? Eso también es parte de ingeniería social. La violencia es aprendida, no hay vuelta. Eso no es inherente, mentira de que no, es que hay un gen. Sí, por supuesto. Hablando desde el punto de vista de la psicología, por supuesto, existen instintos. Como seres humanos tenemos un instinto de vida, el eros, y un tánatos, un instinto de muerte, de destrucción. Claro. Por eso un ser humano, un hombre es capaz, con una piedra, como la metáfora, es capaz, con una misma piedra es capaz de crear una obra de arte, una escultura, o matar a alguien. Claro. Tenemos estos instintos. Pero una cosa es, por ejemplo, el instinto de supervivencia, la agresividad, que es un instinto, una respuesta adaptativa, y otra cosa es la violencia. La violencia es 100% humana, Aprendida. porque ni los animales, solo los seres humanos, las personas, nosotros ejercemos violencia, porque la violencia es una conducta deliberada de hacerle daño a alguien, porque es diferente a mí, porque me cae mal, porque atenta contra mis intereses, por lo que sea. Pero yo siempre le digo a la gente también, ¿dónde aprendemos esa violencia? Claro. La estamos viendo todo el tiempo en la música, las películas violentísimas, las series. Es más, las redes sociales, yo le digo a muchos chavos, incluso a muchos jóvenes en las escuelas, ¿dónde está la línea divisoria? Es más, la forma como se relacionan hoy en día los jóvenes es cada vez más violenta. Son más agresivos, se llevan a pura grosería, a mentadas, Sí, su lenguaje ya es más agresivo. muy y- agresivo, Y a golpes, ofensivo. ofensivo, denigrante, a golpes, a Ya es tirar a mentadas. matar. Y ya no hay diferencia, ¿eh? Antes, por ejemplo, así nos llevábamos entre hombres. Pero ahora Pero es hoy en entre día- las niñas. Hasta entre niños y niñas, ¿eh? Ya no hay distinción aquí. Entonces yo le digo a mucha gente, bueno, entonces, ¿dónde está la barrera? ¿Dónde está la frontera del respeto, de los valores? O el día de mañana, o precisamente todo el tipo los tipos de violencia que estamos viviendo hoy en Claro. día, esta violencia disparada, no es, insisto, no es casual, es una consecuencia. Y por eso estamos llegando, por último, a un fenómeno social que se llama anomia social, que el término viene desde Emilio Durkheim, que se llama anomia social o suicidio social. ¿Cuándo llega esta anomia? Cuando no tenemos líderes auténticos, perdón, aclaro, yo soy apartidista, aclaro a toda la gente, yo soy Claro. apartidista, yo no soy fanático ni de ningún partido ni de nadie. Yo estoy totalmente en contra del fanatismo, de cualquier tipo, religioso, político, de lo que sea. Pero hoy en día, francamente, yo no veo líderes auténticos, veo Claro. muchos influencers, muchos líderes fabricados, muchos líderes mediáticos, pero yo no veo líderes auténticos, gente de verdad, que traiga un cambio, una propuesta, algo diferente. Cuando no hay líderes, cuando no hay autoridad, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? No hay autoridad, hay ausencia de límites, de reglas, y una subversión. No es que no haya valores, nos los han invertido. Como decía Eduardo Galeano, tiene un libro fantástico que se llama La escuela patas arriba, que hablaba todo lo que nos dan clases de antiética, ¿no? Por ahí mencionábamos ahorita en un espacio, ¿no? Qué difícil es hoy en día tratar de ser buena persona, Exacto. de ser recto, de ser honrado. Sí. Cuando todo el mundo te enseña a que debes de robar para avanzar, sino que el Exacto. que no tranza no avanza, Sí. que esto y el otro, esta violencia que ya es de todos los días, ya es cotidiana, ver, uno prende el televisor, pura nota roja, Sí. yo le digo a la gente también, ¿tú crees que eso es casual? Eso no es casual. Yo le pregunto a la gente, bueno, ¿qué no hay cosas buenas en este mundo? ¿No hay cosas positivas, cosas buenas que compartir, que hacer? Son censurables. Por supuesto, pero ahí es donde precisamente, por último, entra la mano de nosotros. Tenemos que volver al origen, a lo más Exacto. elemental, a la familia, al sentido común, a rescatar esos valores. Y otra cosa que sí quiero dejar muy en claro, y por último, no esperemos que la solución va a venir desde arriba. La solución y el cambio tiene que venir desde la sociedad civil, desde nosotros mismos. Claro. Pasar precisamente de la queja a la acción e impulsar otros modelos educativos y otras acciones, porque esperar que este cambio venga directamente del Estado o de papá gobierno, yo le llamo. Para ir a la recta casi final prácticamente de este primer bloque de programa que tenemos con respecto a lo que son polémicas de educación, ahora yo quisiera preguntar, porque eso es bueno, es una pregunta que tiene que ser obligada, porque pues parte de la estructura social de lo que ya hemos hablado,
es precisamente la religión. ¿Qué papel tiene en la estructura social? Pero antes que todo eso, pues vamos a un pequeño corte. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en una de las empresas de alta costura, Montreal Colecciones, así es que nos da mucho gusto que nos reciba Eli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Nos puedes platicar de Montreal? Sí, Un poquito de la historia. Montreal es una empresa que surge en 1975, fundada por el señor Samuel Goldman. Al morir él hace unos años, su hija se hace cargo, Sara Goldman. Y después ya mi marido se hizo cargo hace 9 años de esta empresa. Es una empresa ya 100% mexicana. Damos trabajo como a 45 personas. Nos dedicamos a la confección de abrigos, chamarras, uniformes, blazers y lo que nos pidan de ropa. ¿Y esto es siempre a mayoreo o menudeo ustedes? Mayoreo y menudeo. Trabajamos para algunas empresas, Mexicana de Trajes, para el Ejército, DHL, para sindicatos. Tenemos algunas tiendas del norte muy fuerte porque la mayoría de la ropa que confeccionamos es para frío. Ok. ¿Cómo podemos llegar a ustedes? ¿A través de algún correo, redes sociales? El correo, facturación @originalesmontreal.com y la página de Originales Montreal. Ok, todo es a través de catálogo. A través de catálogo también. Muy bien. Pues muchísimas gracias. No, al Eli. contrario, a ustedes por estar acá. Muchas Estamos gracias. a sus órdenes. Antes de abordar el aspecto de la religión, Ujú. también como un elemento que moldea a la sociedad y forma parte de la estructura social. Exacto. Sí quisiera nada más comentar algo con relación a cómo es que se está educando, cómo es que se está formando, cómo forma la sociedad a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Efectivamente, los influencers han venido a llenar un vacío que han dejado las familias en la educación de los hijos. Ahora, si te das cuenta, si nos damos cuenta, los influencers están estratificados dependiendo de la edad y de los intereses De los niños que y las los niñas. grupos comerciales, que los grandes proveedores de marcas quieren formar, qué mercados quieren Atacar o atacar. consumir al final. Ajá, sí, finalmente estamos hablando de aspectos estrictamente de sociedad de consumo, ajá, y aspectos de mercadotecnia. Entonces, ¿qué hacen las grandes marcas? Influenciar y formar a los influencers, ajá, con las estrategias psicológicas, con los mensajes subliminales y totalmente directos, ajá, acerca de los procesos del consumo, ¿de acuerdo? Instrucciones directas acerca de cómo tienes que pensar, qué tienes que hacer, cuáles son los grupos de moda que debes seguir, ajá, qué debes consumir, ¿no?, como adolescente, y comienzan a darles elementos para generar algo muy importante en los jóvenes, que es el sentido de identidad y de comunidad. Ajá. Los jóvenes requieren esencialmente de sentirse integrados, ajá, en grupos. Y eso, las redes sociales
lo fomentan a través de los influencers, asociado al consumo de marcas, de ideas y de generar un tipo de cultura Así es. que lejos de construir, deconstruye. Totalmente. Se está degradando de una Totalmente. manera muy importante. Totalmente. Ahora, en ese sentido, pues la religión siempre ha jugado un papel muy, muy importante. Ha sido desde un medio de control, como en el caso del México colonial, por ejemplo, en nuestro país, pero tradicionalmente conforman lo que es el sistema de creencias y todo lo que deriva de ello para ahormar y normar a las sociedades en cuanto a un desarrollo. Dijeran, ¿es bueno o es malo? No se puede calificar de una manera tan estricta. Considero que toda la parte de las normas que siguen en cuanto a, repito, los valores universales que todas las religiones del mundo persiguen y en lo general son buenos, porque le dan una homologación a la humanidad en cuanto a Sí, estos le dan principios. el equilibrio al El ser humano. equilibrio, exacto, al Claro. mundo, Al exactamente. mundo, sí, claro. A los diferentes países. Y esto en el fondo es muy bueno. En el fondo es muy bueno. Y si bien es cierto, todo en exceso es malo cuando la religión como que supera, ¿no?, algunos límites en cuanto a control, por ejemplo, en cuanto a la búsqueda de algunos escenarios donde busca más la cuestión de la transmisión de la fe, pues o invade algunos espacios. Pasa lo que sucedió con Benito Juárez, ¿no? A ver, le ponemos un límite, educación laica, Claro. y bueno, como lo hemos mencionado, nada es estricto en el mundo, Claro. ni mucho menos en el ámbito de las ideas y de las creencias. La religión es como parte de una institución social muy importante que le da equilibrio Claro. a la sociedad. Pero ¿Por qué? fíjate que, perdón. Porque es refugio para Claro. muchas personas. Claro. Fíjate que esa parte yo creo que también es muy importante porque va mucho, mucho de la mano, ¿no? Nosotros como seres humanos pues necesitamos tener ese equilibrio de una creencia y de una pertenencia. Al ser seres, pues yo hablo mucho parte de seres energéticos, tenemos que estar conectado a algo divino, lo que sea. Obviamente esa estructura, aunque la religión es un sistema dogmático, de control, en donde te dicen que primeramente te meten la culpa por un acto de fe o una maldad que tú vas a hacer. Eres culpable hasta de tener un pensamiento en contra de tus padres, ¿no? Pero al final del día va de la mano de esos lineamientos éticos, de esa parte en donde tú le dices, ¿sabes qué? Al ser humano, un ser humano de valor. Y de la parte de la creencia, que si yo tengo un valor como ser humano, pues me tengo que apegar a algo que me dé ese valor, ¿no? Claro. Y independientemente si Dios o lo que sea, el universo me va a castigar, pues el primeramente castigo tiene que ser del padre, ¿no? Que ya le inculcas la otra parte, pues está padre. Más no quiero decir que esto sea bueno por sometimiento de culpa al ser humano, porque eso es otro tema, ¿no? Más pues sí, otro tema que no deberíamos estar abordando en este punto del sometimiento de la iglesia o de la religión hacia manera universal. Pero desde esa parte del valor, ahora los niños, es más, yo creo que nos fuimos desvinculando de esa creencia, de ese dogma o de esa... Pues religión al final del día es relegarte a algo, a un sistema, relegarte a ti mismo, relegarte a un sistema de creencias, pero un sistema de creencias que te va a ayudar a un sistema ya físico, a un sistema social que va mucho de la mano. Por eso esa es la parte del equilibrio, ¿no? Que no debemos de perder. Ahora, pues yo recordamos que los maestros, y eran pues casi en la época de antes, eran los segundos padres, los segundos tutores dentro de la educación, ¿no? Y la misma reverencia que le hacías al padre, la misma reverencia asumías con el maestro. Claro. Así es. Y que Claro. ahora, ya no. Sí.
Adelante, adelante. Sí, la religión siempre ha sido un aglutinante social. De hecho, yo veo, por ejemplo, en el Estado de México, yo tengo aproximadamente 10 años viviendo en uno de los municipios, en uno de los pueblos aquí en el Estado de México. Veo un fenómeno muy interesante en cuanto a la forma en la que viven la religión asociada a lo que es el desarrollo social y comunitario. La manera en la que viven las fiestas patronales Ah, sí. en los pueblos Sí. es muy interesante porque no se mezclan en sus festividades unos pueblos con otros. La manera en la que viven, Localistas. en la manera en la que viven su realidad social asociada a su sistema de creencias, a su colectivo social y religioso es muy importante, porque cada uno de los santos representa valores muy particulares y entonces la comunidad vive muy asociada a un sistema de creencias asociado a esos valores de la vida del santo, De esa ¿no? figura, Por ejemplo, claro. de esa figura religiosa. Entonces, en las diferentes comunidades, cuando se da todo este proceso tradicional de fiestas patronales, por ejemplo, la manera en la que lo viven es muy diferente. Obviamente, la columna vertebral pues sigue siendo los aspectos básicos de la religión cristiana, ¿no? La religión católica. Pero aquí lo más importante es la manera en la que lo viven y lo generan como una tradición y se perpetúa socialmente. Ahí incluso los mismos jóvenes participan y es una forma de preservar y de rescatar valores, por ejemplo, valores de la comunidad que todavía le dan esperanza, ¿no? a esas comunidades más pequeñas, muy locales, que son los pueblos y que en cierta forma como fenómeno social es muy interesante, muy interesante. Y que eso se pierda, no creo que suceda. Se va a transformar, pero la esencia se va a mantener. Y que además que las religiones, pues bueno, forman parte de esa construcción de identidad No, y de esa- cada comunidad, de cada ente, de cada agrupación. No, y es digo, parte de la cultura, es parte de la Exacto. educación también, si me permiten, para cerrar también. La religión como tal, igual, yo respeto mucho, yo soy agnóstico, igual. Tengo mi propia fe, claro. pero no sigo realmente ninguna religión como tal. Lo que sí me queda claro, obviamente, que es parte de esto, toda esta estructura, este entramado que mencionábamos, entre la economía, la parte política, la parte social, también está la religión, sin duda. Claro. De hecho, hay tres poderes realmente en el mundo, tres poderes principales. Uno es el poder político, que está controlado internacionalmente e históricamente desde hace mucho tiempo por toda la masonería. Exacto. La parte religiosa está controlada también desde hace varios siglos por un grupo, una orden que son los jesuitas, desde hace varios siglos, que era una orden militar, con San Ignacio de Loyola, y hasta la fecha, toda la parte religiosa e incluso del complejo militar. Interesante. Y también en la parte económica, la parte financiera, está el otro grupo que se llama los sionistas, el sionismo internacional, que son quienes controlan las principales financieras, las principales corporaciones a nivel Claro. mundial, y son los tres grandes poderes. De hecho, hay una página del propio Vaticano, muy interesante, los invito a checarlo, se llama Capitalismo Inclusivo, donde precisamente el Papa Francisco, que acaba de fallecer precisamente, aparece ahí como figura central, y ahí está precisamente, acompañado de todos estos personajes, Claro. de estas corporaciones, de estas fundaciones, de estos grupos, estas élites precisamente, y aparte, hablan precisamente de este nuevo modelo económico que se busca implantar. Y de hecho mucha gente no lo sabe, pero también el Papa Francisco fue de los creadores también de la Agenda 2030, igual que la presidenta Claudia Sheinbaum, fueron de los principales. De hecho, el Papa Francisco creó un documento que se llama, la encíclica papal se llama Laudato Si, que es igualita a la Agenda 2030. Ustedes Mira. revisan los documentos, es exactamente la misma. Sin embargo, en todo este proceso que mencionábamos, de este cambio de era y este cambio de... Estamos entrando en la nueva era, en un sistema, vamos a entrar a un nuevo sistema político, económico, social, hasta religioso. Sí, claro. Porque el Papa Francisco también, no sé si lo vieron también, parte de su encomienda fue precisamente crear este movimiento que se llama el ecumenismo, reunir a todas las religiones.
Y lo que yo mencionaba al principio, estamos viendo cómo se está implosionando, se está dinamitando o deconstruyendo, para que se escuche más bonito, todo el sistema político, económico, religioso a nivel mundial, para que se pueda instaurar precisamente este nuevo orden, Claro. este nuevo gobierno a nivel mundial, pero que ahora va a ser regionalizado, que es lo que ya hablaremos en otro espacio. Claro que sí. Muchas gracias. Pues de verdad estamos muy agradecidos, querida Carmen, Carlos y Gracias. René, por ser portadores de esta pues gran tema de debate, de que tenemos muchas aristas y muchas cuestiones todavía que resolver, que platicar, que de alguna manera desmembrar para poder llegar pues a lo mejor a una cuestión solucionable que nosotros como sociedad, como constructores de una sociedad, podemos realizar. Y sobre todo, pues les agradecemos a cada uno de ustedes que están conectados, que permanecen en el programa y que no se pierdan el próximo programa, porque vamos a seguir con esta saga de polémicas de la educación. Así es que los esperamos. Muy pronto vamos a compartirles a ustedes el link para que también nos ayuden a compartir, y yo creo que pues esto también te interesa a ti. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Charlando con Muchas María gracias. Anela. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Nos encontramos en Funerales ISA con el apoyo de la Asociación Civil Rosberg Va de tu mano, y de la cual ahorita en unos momentos más vamos a ingresar con lo que son los encargados de lo que son los Funerales ISA, y de las cuales pues de alguna manera nos van a explicar de qué servicios son con los que cuentan, y sobre todo para esos momentos difíciles en los cuales nuestros familiares pues siempre esperan ese trato cálido y amable, y sobre todo humanitario, para cuando nuestros familiares trascienden. Así es que en unos momentos más estamos con ellos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos González, soy el representante de Funerales ISA. Ofrecemos los servicios de inhumación, cremación, traslados, tanto nacionales como internacionales, la preparación y arreglo estético del cuerpo. Ofrecemos asesoría legal en los ministerios públicos para que los familiares puedan recuperar más rápido a su ser querido. Tenemos contrato tanto de necesidad inmediata como un plan de previsión a futuro para personas que desean comprarlo con anticipación para algún ser querido que se encuentra enfermo o alguna persona que ya es muy grande. Abarcamos toda la zona metropolitana, la Ciudad de México, y realizamos traslados a todos los estados de la República Mexicana. Aquí los más cercanos, digamos, son Tepoztlán, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Huehuetoca, Coyotepec, Melchor Ocampo, Tultitlán, Tultepec, pero básicamente a donde nos llamen nosotros vamos, incluso sea Ecatepec, Los Reyes, La Paz, Texcoco, manejamos todos los municipios. El servicio básico consta de un ataúd de metal, es de lámina y viene en tela de raso. Posteriormente son ataúdes en madera de pino, algunos vienen lisos, otros con grabados, con figuras desmontables, o igual tenemos las cúpulas. Esas son ya de diferentes maderas, tenemos tanto de banac como de madera de cedro, y igual vienen con vestidura más fina en veluro o terciopelo. En los planes de previsión a futuro normalmente se les pide un anticipo del 20 o 30% al familiar, y los demás pagos nos los van realizando mes con mes en un lapso de un año o año y medio. Tenemos una página en Facebook, se llama Funerales ISA, y en Google es donde nos pueden encontrar igual como Funerales ISA. Nuestro teléfono de aquí de la oficina es el 55 58 76 93 01,
o 55 21 15 44 19 o 55 21 15 23 77 para tener una atención personalizada de parte de nosotros. Mi nombre es Juan Carlos González y mi compañera es Rosa Reina Flores. Hola, ¿qué tal? Mucho Básicamente somos quienes estamos a cargo de la agencia y al igual nos apoyamos de otras personas que están completamente especializadas en el ramo, tanto embalsamadores como carroceros o otro tipo de personal que nos apoya para brindar la atención lo mejor posible. Estamos en la avenida Dolores Trejo, número 2, la colonia es Ricardo Flores Magón, el código postal 54607 en el municipio de Tepoztlán, Estado de México.